Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés Leonardo Briceño y Francisco Pérez Alviares. En Madrid vivíamos con mi tío Marco, su esposa, sus 3 hijos pequeños y también estábamos con, María, mi hermana, mamá, papá y yo. Bueno, en ese primer tiempo de Madrid fue el encuentro de un hispanista que tenía un corazón, diríamos, lleno de amor por España y por lo que significa la hispanoamericanidad, y resulta que llega en un momento difícil de la vida de España, pero para él fue un encuentro interesante, doloroso en cierto punto, pero él se dedicó a escribir y a escribir, y a pensar en Venezuela y a dejar sus testimonios. Bueno, en España él publicó y publicó, escribió, habló, conoció personas. Recuerdo dentro de sus amistades que digamos, ha habido políticos, historiadores, el director del Instituto de Cultura Hispánica, una cantidad de gente que en este momento la emoción me impide recordar. Buenas, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de La Palabra Compartida. Este es el episodio número 26, el tercero y último dedicado a la vida y obra de ese gran intelectual, escritor, ideólogo, político, hombre de ideas, ejemplo de fe, ejemplo de convicción, que fue don Mario Briceño Iragorri. Acá me acompaña Francisco Pérez Alviares, a quien tengo el gusto de saludar nuevamente después de 8 meses más o menos que no teníamos... Un montón de tiempo. Claro, no teníamos contacto por este medio. Como ya sabrán, a Francisco y a mí nos separan más o menos como 1.200 kilómetros de distancia. El espacio que separa a Santiago de Chile de Buenos Aires. Pero acá estamos, ¿no? Contentos, alegres de volver a tener la oportunidad de conversar y sobre todo de darle un cierre a este ciclo que tengo que pedir sinceras disculpas porque ha tomado casi 2 años para su conclusión desde 2022 que estamos con Mario Briceño Iragorri. Pero esperamos con una mano en el corazón poder mejorar en este aspecto y seguir trayéndoles, como siempre, una conversación grata, pero sobre todo historia, ¿no? La de esa Venezuela que nunca les contaron. Así es. Pero bueno, Francisco, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Bueno, Andrés, súper bien, súper, digamos, tranquilo, encantado, como siempre, de estar acá en La Palabra Compartida, de conversar contigo. Y bueno, uno siempre está en movimiento, ¿no? Por mi parte, sigo con mis proyectos, sigo con Venezuela Inmortal, con Venezuela Presidentes, que han crecido mucho durante este año, y un año y medio más o menos, y bueno, la verdad realmente muy contento. Pero nada como La Palabra Compartida, ¿no? No, pues obviamente, nada como La Palabra Compartida, eso es correcto, eso es totalmente correcto. Sí, es que uno se cansa del monólogo. Justo cuando estábamos afuera del aire estábamos hablando, Francisco y yo, sobre eso y con Rompiendo Paradigmas, que yo me fastidio escuchándome a mí mismo. Me pasa mucho con eso. Y más ahora que empezamos a grabar audiolibros. Uno como que se cansa de escucharse a sí mismo. Sí. Es agotador. Y creo que no hay nada más chévere, más estimulante para el intelecto, para el crecimiento de la vida interna y de los vínculos sociales que esto, ¿no? Que verle la cara al otro, así sea por videollamada, tomarse un cafecito, hablar de nuestra pasión, que es la investigación y lo que podemos obtener de ella, ¿no? Esa especie de moraleja permanente. Sí, así es. Que creo yo está siempre latente en la obra de los grandes hombres que hemos ido examinando en el transcurso de 5 años y también en los errores que hemos cometido como país, como identidad colectiva y bueno, como individuos particularmente. Así es, Andrés. Y bueno, justamente ahora que mencionas ese tema, me viene a la cabeza algo que estaba pensando el otro día, mientras que estaba escuchando otro podcast, que también es de historia de Venezuela.
pendiente ahí con decir los nombres porque nos terminan cancelando, ¿viste? Porque el único programa sin financiamiento ni apoyo del gobierno de la oposición es el nuestro, así que No, pendiente. no, vale, no, no lo digo por eso, sino que justo pensaba que creo que una de las grandes cosas que tiene la palabra compartida, y obviamente esto no es por echarnos flores, es más, los oyentes tendrán la última palabra y por eso los invito a que dejen su opinión en la caja de comentarios, es que no solo es contar la historia en función de, de una narración de los hechos metidos en una cronología, sino por decirlo de Ujú. alguna manera, he notado a veces que uno no se da cuenta sino hasta cuando se escucha a uno mismo, a la persona que está conversando, que en casi todos los episodios, si no es en todos, hay siempre una enseñanza, hay siempre un intento, Ujú. aunque sea de reflexionar sobre los hechos del pasado de cara al presente y por supuesto Sí. con esa perspectiva hacia el futuro. Y fíjate, lo digo porque yo he estado escuchando estos otros programas que tienen sinceramente muchísimos oyentes y pues yo no encontré nada de eso. Yo Ah, lo que sentí fue que era pura narración. que tampoco es una cosa mala, ojo. O sea, No, 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 para nada es nada malo, no es nada malo. No, no digo que eso sea malo, sino que es muy útil si lo único, el único interés que tienes es tener datos, no sé si vas a presentar un sí, sí, examen. Pero claro, yo claro. creo que lo que hemos tratado de construir acá es valioso, Andrés, de verdad. Uno tiene, eso tiene que ver con poner a pensar a la gente y como has dicho tú muchas veces antes y en otras situaciones también, que es toda esta cuestión del sentido común, ¿no? Mm, Es que es el menos menos común de común los de los sentidos sentidos. generalmente. Sí, Y bueno, esa idea de compartir la información, pero buscando que se transforme finalmente en conocimiento. Y bueno, a eso era lo que quería ir con todo esto que venía conversando. totalmente. Me encanta. No, y qué mejor representante del aprendizaje profundo de las cosas, pero también didáctico, ¿no? Creativo, Ujú. transformador, que nuestro personaje del día de hoy, Don Mario, a quien habíamos dejado, por cierto, en pleno golpe de Estado, ¿verdad? El capítulo Así es. anterior lo terminamos hablando del 18 de octubre del 45, que lo encuentra a Don Mario siendo presidente del Congreso Sí. en medio de algunas disputas, de algunos problemas de perspectiva, no solo con su partido, el PDB, sino también con el presidente de la República, el general Medina. Y algunas de estas cosas ya las profundizamos, reitero, en los capítulos del golpe a Medina y del trienio Adeco y demás, pero tratemos de Sí. pasar un poquito por encima recordando hechos concretos y anécdotas interesantes porque yo creo que ahí está el núcleo del asunto. Y como siempre, nos van a acompañar en esta tarea no solo el mismísimo don Mario, sino también su hija, que es testimonio directo, y las memorias de época de grandes amigos suyos como Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Burelí Claro. Rivas, que terminó siendo su yerno, Diego Carbonell, Leonardo Altuve Carrillo, Tomás Enrique Carrillo Batalla, Tulio Chiosone, el mismo general Medina, porque, señores, bueno, y señoritas, hoy la cosa se pone epistolar, ¿no? Hoy la cosa va de cartas, que Ujú. vamos a compartir con ustedes en la descripción de este video y también para adentrarnos aún más en ese Mario íntimo, ese Mario amigo, ese Mario humano, ¿no? ¿Verdad? Francisco, ¿qué dices tú? Por supuesto que sí, así es, Andrés. Y bueno, estamos en el día 18 de octubre de 1945. Ya habíamos Ujú. hablado sobre algunos de los desencuentros entre el general Medina y don Mario, que algún Sí. distanciamiento tenían, ¿no? En particular por dos motivos principales. El primero tenía que ver con la designación de Ángel Bianchini como candidato presidencial tras la enfermedad psiquiátrica del doctor Diógenes Escalante. Y bueno, Ujú. Bianchini, como ya sabes, era el candidato del gobierno, el candidato de Medina, mientras que para don Mario, el hombre más apto para esa candidatura era el general Juan de Dios Celis Sí, Paredes, que Celis también, Paredes. sí, también era andino, era nacido en Mérida, había sido director de la Escuela Militar y Naval en tiempos de López Contreras, Ujú. agregado militar en la Embajada venezolana en Colombia, presidente del Estado Mérida, ministro de Guerra y Marina, gobernador del Distrito Federal, bueno, y finalmente ministro de Fomento entre los años 44 y 45. Cepíllate ese. No, chamo, yo veo mi currículum y me da es pena ajena. Sí, no, Bueno, hombre, pena personal. sí, y fíjate qué interesante porque uno podría ponerse a pensar ante la exigencia de personajes como Gonzalo Barrios o Rómulo Betancourt, que para ellos, Ujú. claro está, todo el problema de la continuidad de los andinos en el poder empezaba y terminaba con un civil en la presidencia, ¿no? Esa es una de las razones Claro. por las cuales se escoge a Diógenes Escalante, más allá de que era una figura sumamente respetada, admirada y demás, ¿no? Y pasa lo mismo con Biagini, que era civil, era abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, compadre tuyo, ¿no? En la formación académica. Exacto, pero fíjate una cosa.
porque la idea de don Mario capaz no era tan mala. El golpe lo lleva adelante Acción Democrática, sí, obviamente, y consigue el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero no de cualquier sector de las Fuerzas Armadas, sino de uno No. muy específico que era conocido como el de la nueva oficialidad castrense, ¿no? Sí, Esto ya sí, lo habíamos dicho antes. sí. Eran jóvenes sumamente preparados, muchos de ellos eran graduados del curso de Estado Mayor de la Academia Militar de Mm, Chorrillos. Y el sí, detalle con el general Celis Paredes es que, a pesar de haber sido un hombre nacido en el siglo XIX, tenía una excelente relación con estos nuevos oficiales, ¿no? Era una relación de respeto, de simpatía, de claro. influencia. Incluso, Andrés, porque dentro de todo, si bien era una generación inmediatamente anterior, no dejaba de ser de la, comillas, por decirlo así, la nueva escuela, ¿no? Él ingresó a Mm, la Academia Militar en 1913. ajá. Y esto, por supuesto, Andrés, sigue siendo muy especulativo, ¿no? Porque no hay que dejarlo de lado, porque la tesis de don Mario, desde el punto de vista lógico, o por lo menos desde su lógica, es perfectamente viable. Ahora, todo lo demás es una cosa, bueno, eso es figuración nuestra, ¿no? Sabrá Dios qué hubiese pasado o qué hubiera pasado. Yo creo que ellos tienen parte de esta conversación en una carta de don Mario al general Medina cuando Medina estaba en Nueva York. Sí, sí, Creo de que hecho, lo leí. sí, de hecho, la tengo por acá, fíjate. Es del 31 Ajá. de marzo de 1948, 8 meses antes de la caída de Gallegos. Y ahí, Mm, justamente, Andrés, está muy explícita esa actitud de don Mario, de, por ejemplo, bueno, yo se lo dije y usted no hizo caso. Es una cosa así. Y mira, te lo voy a citar directamente del texto, ¿no? Vamos a empezar a citar aquí. ujú, Comillas. Nunca olvidaré sus palabras cuando yo le hablaba del ejército en relación a la candidatura del doctor Biagini y le exponía mi juicio respecto a la mayor viabilidad de la candidatura del general Celis Paredes. mm, Entonces usted enfáticamente me declaró que la juventud militar respaldaba en lo absoluto sus puntos de vista. Y vea lo que pasó. mm, Esa creencia absoluta de usted fue parte a que los hombres responsables del PDB, yo entre ellos, meditáramos nuestra propia actitud frente a la determinación suya de imponer un candidato, que a nuestros ojos no era suyo solamente, sino del ejército, que ujú, se decía respaldaba las determinaciones de usted. Y nuestra meditación, viendo el fracaso deliberativo del PDB y la renuncia de voluntad de una mayoría congresista, nos llevó a ser complacientes y a conformarnos con la línea que usted marcaba. mm. A la caída de usted no había partido alguno, apenas una agrupación artificial de hombres que se atacaban y contradecían entre ellos mismos. ¿Cómo te parece? Bueno, hay un testimonio parecido de parte del doctor Ramón J. Velázquez en ese gran trabajo de archivo, ¿no? Sí. Precioso, conocido como Historia del Pensamiento Político Venezolano del siglo XX. Y ahí él dice, en el prólogo a la época de la Junta Revolucionaria, lo siguiente, cito también, muchos piensan que el candidato lógico frente a una crisis de estas proporciones es el joven general Juan de Dios Celis Paredes, que había ganado prestigio en el ejército de la gobernación de Caracas y que tenía gran influencia en el ánimo de la nueva oficialidad. Ujú. Y añade unos párrafos, en realidad no añade, bueno, lo dice antes, unos párrafos antes de esto, dice que los dos grandes problemas que tuvo que enfrentar Medina frente a la sucesión eran el regionalismo y el Ujú. ejército. Y si queremos Sí, sintetizar el asunto, el regionalismo en el ejército, ¿no? sí, era grave, Ahora, una situación claro, compleja. ahora, dicho eso, y habiendo hablado tú y yo en el pasado sobre la buena voluntad del PDB y de Medina de cara a una reforma constitucional, se entiende, haya sido o no una mala decisión, que buscara candidatos civiles, ¿verdad? Primero Sí. Escalante y después el doctor Biagini. Yo creo, Andrés, que en los hombres que se formaron en el PDB siempre hubo como una desilusión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mm, No solo en Briceño Iragorri, también en Uslar, en Quiozone, en Ugarte Pelayo. Era como una ujú. frustración de lo que pudo ser y de lo que no fue, y más tomando en Ah, cuenta la sí, sí. calidad de esos ministros, de esos gobernadores, de esos líderes que formaban las filas de ese partido, que como bien dijo don Mario en esa carta, quedaron huérfanos prácticamente. Sí. Entonces, eso es una gran tragedia, esa es la tragedia del PDB, y lo que salió de todo eso, pues, evidentemente, es una pena terrible. Pero en esta carta que te leía está el otro problema entre don Mario y Medina, y que aparece justo al principio, y es la idea, ¿no? Esto es una hipótesis mía,
presente en el corazón de muchos pedevistas o expedevistas, como se les quiera decir, sobre todo los que Sí, venían de las Fuerzas Armadas, que era que Medina había traicionado sus propios ideales y a todo el partido, sí. y por extensión había traicionado a la misma Venezuela, ¿no? Al resignar el mando a los golpistas, al no seguir luchando. Entonces, eso, Ujú. por supuesto, eso es una materia de debate porque la actitud de Medina fue una cosa muy noble, pero es lo que Mm. pasa siempre en estos temas en los cuales hay tantas cosas en juego, ¿no? O eres un tipo muy noble o eres tremendo Ah, sí. traidor. No hay ¿Qué es lo puntos intermedios. exacto? Exacto. ¿Qué es lo que a final de cuentas le medio reprocha a Mario Briceño Iragorri al decirle al principio de la carta que no sabe cómo lo van a recibir si vuelve a Venezuela, si la opinión va Ah, a ser favorable o va a ser desfavorable? Porque, bueno, después de los eventos estos del 18 de octubre. bueno, cuando murió Medina sabemos cuál fue la opinión, ¿no? Sí, Probablemente, quizás después del de Reni, el, el, el funeral multitudinario más importante del siglo XX venezolano. Eso fue una cosa impresionante. sí, Pero sí, pero bueno, vamos a adelantar un poquito el paso, ¿no? Ya vimos, ya notamos que estas pequeñas rencillas, estos pequeños roces existían entre los dos. Y también dentro del mismo PDB siempre se ha hablado de un ala luminosa y un ala más conservadora, pero bueno, todos pagaron por igual, al menos durante los primeros días, las primeras semanas, esa lealtad a Medina o esa lealtad a López Contreras, quien sea. sí, Pero la cuestión es que el golpe del 18 de octubre rompió esa naciente institucionalidad. así es. Y hoy en día, lamentablemente, hay quien quiere hacer pasar esos 3 años, que en su mayoría fueron de gobierno de facto, porque a Betancur no lo escogió nadie, ni Ujú, el Congreso, ni la gente, ni nadie, no en 1945, sí, ¿verdad? Lo quieren hacer pasar como años de gloria, de nacimiento de las virtudes cívicas, de fundación de la democracia auténtica venezolana y ujú, del fortalecimiento de los poderes públicos. ujú, Miren, vayan a escuchar, les recomiendo, no porque seamos nosotros, los 3 capítulos que preparamos sobre el trienio Adeco. Los vamos a colocar acá en la descripción, al final del video, así no es. sé, para que los vean. Y para los que no nos ven en YouTube, en el mismo video, aparece, o nos pueden buscar más tarde, no importa. Pero, a ver, de institucionalidad, democracia y buenas costumbres del manual de Carreño, no hay nada. Y yo creo que la gente ya está grande para seguir comiendo cuento, ¿no? Sí, Dicho eso, sabemos que a don Mario lo meten preso en la escuela militar. sí. Ahí se encontró con López Contreras y con Arturo Uslar Pietri. Ahí recibió la visita de Carlos Delgado Chalbó, de Mario Vargas, Locher Blanco, todos estos militares alzados, básicamente. Sí, y se enteró también Andrés de la caída del cuartel San Carlos. Vio Sí. cómo le repartían las armas a los milicianos de Ah, Acción Democrática sí. que empezaron a echar tiros contra la escuela. También, sí, sí. Y esto, ojo, no lo estamos inventando nosotros. Esto está en los apuntes de prisión del mismo Mario Briceño Iragorri, pero también está en Golpe y Estado en Así es. Venezuela de Arturo Uslar, en El triunfo de la verdad de López Contreras, en 4 años de democracia de Medina. Las cosas terribles, terribles que pasaron en este periodo fueron documentadas incluso por los puntofijistas. Fíjate en Sí. los discursos parlamentarios del Archivo General de Miraflores, en el mitin de Copey del 20 de octubre del 46. Rafael Caldera llegó a decir, y lo cito, en Venezuela hoy cuando se habla tanto, ¿no?, de anteriores gobiernos, se está cumpliendo la resurrección de la socarronería. Se Ay, está hablando de libertad y se susurra en los oídos de los ciudadanos que no deben tener fe en las elecciones, que gobierno es gobierno, que con la boleta o el fusil van a acallar el sentimiento del pueblo. Caldera. me voy a robar esa frase de Y, Caldera, y- te lo prometo. claro, pero ¿y por qué insistimos tanto? Cada vez que tenemos que pasar por el periodo 45-48 en hacer estas denuncias. Bueno, también lo hemos dicho antes, porque acá está el germen de todos los males de este país nuestro. Ujú. Ese es el núcleo de todo esto. Pero bueno, dicho lo dicho, esas son noches que don Mario tuvo que pasar preso por más comodidad que quisieran garantizarle, Sí, y que fueron noches de mucha angustia. Él comenta cómo los ataques a la escuela no eran solo de metralla, sino también granadas, sí. cómo los pusieron a dormir en poltronas, cómo precisamente esas amables atenciones que les habían dado al inicio del cautiverio cambiaron patentemente en los distintos momentos en que los sublevados sintieron que el golpe podía fracasar.
O Pero sea, no fracasó, como ya sabemos, no, bueno, sí, y lamentablemente. eventualmente trajeron también a esa celda al coronel Delfín Becerra, que era ministro de Guerra, Mm, al doctor Manuel Silveira, que así era es. ministro de Obras Obras Públicas, públicas. sí, y al mayor Sí. Francisco Angarita Arbelo, que era presidente del estado Táchira. Y con ellos, Ah, a Medina. por supuesto, a Medina, así es. A Medina se le veía cansado, se le veía frustrado, estaba entero el hombre, pero Ujú, diría después don Mario en sus memorias que el tipo estaba entero dentro de toda la situación sí, que sí. tenía. Luego viene aquel famoso momento registrado por todos los que estuvieron ahí presentes en que Medina le pide no derramar más Sí, sangre de cadetes ni tampoco entregar el país a los partidos. claro. Y bueno, después también viene aquel famoso encuentro privado entre el general Medina y Mario Briceño Iragorri, donde de algún modo hacen las paces y termina con esta frase del expresidente diciendo, yo sé quién eres tú, Mario. Ujú. Ya luego de eso, pues les cortan el agua y la luz. Bueno, para ir al baño, por ejemplo, había un cadete de apellido Serpa que los acompañaba con el dedo puesto en el gatillo. Ah, Una cosa, bueno, y esto es una cita directa de don Mario cuando dice que permanecían sentados en la poseta y llegó ah, también a decir él que se nos vigilaba en forma tal que hubo que solicitar a alguno que se aminorara aquel régimen que nos impedía hasta defecar. Imagínate tú, ¿no? ah. Y bueno, ya para el 20 de octubre les empiezan a llegar los periódicos con las proclamas de la recién formada Junta Revolucionaria de Gobierno. Oye, eso de que les cortaran el agua y la luz, ¿a ti no te recuerda algo que pasó hace poquito con, bueno, en Venezuela, ¿no? Con la embajada, Ujú. que era la embajada argentina y ahora está ahí la gente de la embajada de Así es. Brasil. ¿No te hace ruidito? ¿No te hace así como, Bueno, pero es que eso que pasó en ese momento es un ensayo de algo que viene pasando. bueno, para que después no digan? Ujú. Pero sí, es un momento en que don Mario, ¿no? Como queriendo y como quien no quiere, está también muy atento. Él está hojeando las noticias de lo que está pasando. Él está tratando de ver, bueno, entre otras cosas, a ver si habían saqueado su casa, para empezar. Sí, es correcto. Y se quedó tranquilo cuando vio que justamente la suya no la habían saqueado. No tuvieron En la la misma Venezuela suerte, saqueadora. exacto. No tuvieron la misma suerte Medina, Uslar, López mm, Contreras. Pero más allá de eso, ese mismo día entra preso con ellos el doctor Pedro Pedro Sotillo Sotillo. y más adelante entra el general Juan Pablo López Centeno, que es quien le cuenta a Briceño Iragorri la situación tensa que se había estado creando, ¿no? Todo esto entre Medina y los oficiales subalternos. Si te digo, a mí siempre me ha llamado la atención es la siguiente anécdota que no sé si mucha gente lo sabe. Ujú. Fue tal el nivel de estrés de don Mario en esos días que el sábado 27 de octubre, luego de pasar días tomando muchísimo café, fumando en exceso y leyendo y releyendo todas las cartas que le había mandado su mujer y sus hijos, el tipo empezó a sentirse mal, o sea, se sentía como con fatiga y sentía específicamente como un dolor peligroso en el brazo izquierdo. Entonces le pide al doctor Manuel Silveira que le inyecte morfina porque justo su mujer Pepita Picón Gabaldón le Mm, había mandado medicinas, le había mandado calmantes, le había mandado todo ese tipo de cosas que mandan en esos momentos a la cárcel, ¿no? Y se da el claro. aviso al médico de guardia y lo trasladan para el hospital militar con el dolor en el brazo todavía bastante fuerte. Entonces, Sí. cuestión que logran controlarle los valores, lo van a visitar su mujer y sus hijos y ahí le indican que el lunes lo van a liberar. ¿Por qué? Bueno, porque Pepita, que había hecho todas las gestiones posibles para que la Junta Revolucionaria le pudiera conceder esa libertad a Mario Briceño Iragorri. Ujú. De hecho, al día siguiente, el domingo 28, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Mario Vargas y Carlos Delgado Chalbot se aparecen en la habitación del hospital de don Mario y él les cuenta del trato que recibió en la escuela militar. Entonces llegó a Ujú. decir de don Mario y lo cito, estuvo Betancourt amable y cariñoso en extremo, cosa rara, ¿no? Y casi inmediatamente, a cambio de esa libertad, le piden, o mejor dicho, le exigen que no tome parte en las actividades del doctor Pastor Oropesa, que había sido Mm, diputado y senador del PDB, porque al parecer estaba empeñado en revivir el medinismo por medio del PDB, decían ellos, ¿no? ¿Sabes qué me dejó pensando esto que recién mencionabas de que estuvo con un dolor peligroso en el brazo izquierdo, que tenía como una fatiga? Esto es año 45. A mí me hace pensar, en el 58, María Briceño Gorri muere de un infarto. O sea, si tú te pones a ver estas cosas, ya vas notando como esos indicios, ¿no? No sé,
me dejó pensando. Pero sí, de esto que me estás hablando, a mí realmente estas cosas me parecen increíbles, porque hoy en día Obviamente, tenemos sí. una oposición que está dispuesta a negociar con un gobierno genocida, Así es. pero que al mismo tiempo son herederos de un sistema de partidos que prohibió a individuos verdaderamente valiosos, talentosos y necesarios para el desarrollo del país, eh, solamente porque tuvieran cualquier vinculación con lo que oliera a medinismo o a Y hay lopecismo. muchísima gente Y que lo tú, justifica. claro, bueno, pero es que la verdad ya cansa. Sí, Hoy es ya. que, hoy es finales de septiembre, ya Sí, viene el 18 de octubre, ya vas a ver cómo se va a poner la cosa en 2, 3 semanas, sí va. porque todos los años es lo mismo, pero tú te acordarás aquella famosa portada de Últimas Noticias, ¿no? La hemos dicho muchas Sí. veces, la hemos mencionado muchas veces, la que desapareció misteriosamente del archivo de la Biblioteca Nacional, mientras que el resto del periódico sí se consigue. ¿Qué decía esa portada, Francisco? Bueno, decía prohibido defender el régimen del general Ajá, Medina. no se consigue exactamente. Bueno, ahí está, ¿no? La doble vara de la politiquería. Así es, Pero así de es. todos modos, lo que dices es verdad. Apenas caído Medina, el PDV ya empieza a reorganizarse. Es más, sale publicado en el diario El Nacional el 24 de octubre, días antes de la liberación de Briceño Iragorri, lo siguiente. Dice, cito, hemos sido informados que mañana jueves, a las 12 meridiano, en la Casa Central del Partido Democrático Venezolano se reunirán los miembros del Directorio Nacional de dicha agrupación política a fin de estudiar la actual situación política nacional y la futura actitud del partido. Es de advertir que, de los actuales miembros principales del directorio del PDB, solo convoca a esta reunión el doctor Pastor Oropesa, por cuanto los señores doctor Arturo Uslar Pietri, doctor Héctor Cuenca, doctor Diógenes Escalante, doctor Numa Quevedo, Alejandro García Maldonado y Fernando Aristiguieta, por diversos motivos, se encuentran imposibilitados de Por asistir. diversos motivos, dice, no, no, no será porque Ajá. estaban presos. No, chico. No sé. Es que se habían ido Demasiado de descaro, vacaciones. demasiado descaro, demasiado Estaban en descaro, Morrocoy. Estaban en mucho descaro. Morrocoy. Pero ya ves, y bueno, sí. Y bueno, había como un miedo, ¿no? Al parecer, a una reacción pedevista, porque la realidad es la siguiente. Aunque se haya querido pintar de otro modo, en esa época, para octubre de 1945, Acción Democrática no contaba con el enorme aparato estatal que se va a dedicar a construir en los 3 años siguientes. Se ha creado una mentira Sí, alrededor de esto. Nosotros tenemos hoy en día historiadores que nos quieren decir que en 1945 el mayor partido de masas de Venezuela era Acción Democrática. Eso es mentira. Era el PDB, así es. el Partido Democrático Venezolano. Y no porque fuera Medina, sino porque era un partido que simplemente aglutinaba eh, en torno a Sí, ideas, en torno a un proyecto de país, a la mayor cantidad posible de venezolanos. No es un partido de la época de la política de masas. El PDB era el partido con la mayor cantidad de afiliados. Esto es perfectamente comprobable. así es. Perfectamente comprobable en el archivo, en esta obra magnífica que tenemos, que es la historia gráfica de Venezuela de Sí, José Rivas Rivas. José Rivas Rivas, que no era un medinista, ni un perejimenista, ni lo que tú quieras. Este, ahí está demostrado, están los así es. números. La cantidad de afiliados, cientos de miles, y fue, en verdad, el primer partido de masas de Venezuela. Pero bueno, cuestión que a Briceño Iragorri lo terminan soltando, ¿verdad? Exacto y correcto. El lunes 29 de octubre de 1945 le dan el alta y lo mandan para su casita. Claro. Y bueno, ahí se abre toda una nueva época para él, que es de bastantes frustraciones a nivel político, pero también de intenso trabajo intelectual. Y es precisamente por su compromiso a no involucrarse otra vez en política que no lo exilian. Ojo, no hay que olvidarse que el 30 de Ujú. noviembre destierran a Medina, a López Sí, Contreras, a Uslar Pietri, a Manuel Silveira, Luis Jerónimo Pietri, Nucete Sardi, Tomás Pacanins, el hermano de Guillermo Pacanins, ¿no? El sí, tío de Carolina partido, Herrera. sí, Y así sí, sí. a tantos otros. Los mandan en un vuelo de Panam, aquella famosa aerolínea, a Miami,
Y como ya sabemos, bueno, el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa lo juzga después a todos en ausencia. Democráticamente. No, pero por supuesto, por supuesto. ¿Sabes qué? Cuando nosotros decimos estas cosas, el otro día yo me puse a revisar como todos los comentarios, no Ujú. sé, se nota que tenía tiempo libre. Ajá. Me puse a revisar los comentarios que había en los distintos capítulos de este podcast y encontré uno que otro que decía, wow, están muy buenos los datos que ustedes dan, pero me daba muchísima pena que caigan el vicio de su ideología, el vicio de su inclinación hacia ser antiadecos o antipuntofijistas. Y yo creo que esto también lo hemos hablado antes. Sí. Nosotros no somos ni antiadecos, ni antipuntofijistas, ni nada por el estilo. O sea, la historia es la historia. ¿Qué somos nosotros? Somos antimediocridad, somos Ujú. anticorrupción, Así es. ¿verdad? Somos anti-bajeza en el ejercicio de la cosa pública. Porque es indignante. Es Pana, que es igualmente en indignante. la palabra compartida, en el momento en que tenga que hacerse, se le cantarán sus verdades a cualquiera de los personajes de la historia sin distinto de ideologías Y políticas, sí, sin distinto de nada. O sea, eh, si se lo merece, se le da. totalmente. Es más, en este mismo capítulo Ujú. tenemos que hablar en un momento de lo que fue la Asamblea Constituyente del 52, que efectivamente los Exacto. militares se robaron esa constituyente. Fin. O sea, tú Eso puedes es estar de correcto. acuerdo o no estar de acuerdo con que lo hicieran. Bueno, eso es cosa de cada quien, pero pasó. Sí. Pero bueno, Ujú. volviendo a don Mario, ¿no? Dicho eso, Sí. don Mario permanece en Venezuela cuando está gobernando la Junta Revolucionaria en una especie de autoexilio, ¿no? Sí. No tiene permitido participar de la cosa pública, pero eso no significa que no escriba y mucho menos que no se manifieste, que no manifieste su descontento con las cosas que están pasando. Es más, escribe artículos que generan polémica en el Nacional, Sí. en el diario Hoy, que ya no existe, y lo hace criticando principalmente aspectos jurídicos de la Junta Revolucionaria. Claro, pero no son críticas abiertas, o sea, Andrés, Ujú. no es como pensaría uno hoy una columna de opinión, porque si uno se pone a Una leer carta estos abierta. artículos, exacto, si uno se pone a leer estos artículos, y acá los tenemos, con nombres como La ley y la injusticia, La policía de la conciencia, Mm. Prisión por deuda, o sea, lo que uno nota es como una denuncia suave, ¿no? Una denuncia al acto, pero no a los actores, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que ahí está la riqueza intelectual de don Mario, ¿no? También, Sí, porque hay que saber decir las cosas con palabras para ser buen escribiente, pero es más difícil saber no decirlas con palabras para ser buen escritor. Hay como una delicadeza ahí sí, con el sí. lenguaje. Fíjate, tomado de La Policía de la Conciencia, que justo lo mencionaste, y publicado en el diario Hoy el 27 de julio de 1947. Nosotros damos todas estas fechas para que ustedes puedan ir después a buscarlo y vean que no lo estamos inventando. Cito, el Estado, de acuerdo con el espíritu tradicional de las constituciones venezolanas, ha carecido de derecho para penetrar en el fuero de conciencia de los ciudadanos. De estos, sabe sus actos y reacciones por la expresión de sí mismo, que hagan en la vida pública. Cuando la palabra calla y cuando la actitud se oculta, la conciencia del individuo se escurre a toda posibilidad inquisitiva y vive en lo interior de sí misma la plenitud de la libertad, que es esencia inviolable del espíritu. El estado que se asoma a las ventanas cerradas de la conciencia de sus individuos destruye la persona de estos y los convierte en seres menguados y asustadizos. Y agrega, ojo, porque esto es escrito, además, en tiempos de redacción de la Constitución del 47, Ajá, esa que tanto celebran algunos, ¿no? Dice, sí. el duendecillo travieso que se empeña en detener todo progreso saltó de algún rincón tenebroso y creó para el Estado el derecho de excepcionar indiscriminadamente la garantía de la libertad de conciencia al establecer que la ley puede obligar a que el ciudadano declare su creencia religiosa o su ideología política. ¿Qué tal? El fuero interno, quedará desde hoy a merced de la inquisitiva de la ley. El Estado tiene derecho de absorber aún las fuentes calladas que alimentan la vida del espíritu. ¿A qué está haciendo referencia acá? Al famoso artículo 39,
de la Constitución de 1947 que decía que nadie podrá ser obligado a declarar su fe o su ideología salvo cuando lo disponga la ley. ¿Y Lo quién es la ley? disponga la ¿Quién es la ley. ley, no? ¿Verdad? Imagínate. Y tanto que se habían quejado de la Constitución del 36. Claro, sí, pero la del 36 al menos era sumamente específica en este aspecto, porque la libertad de pensamiento estaba sujeta a la injuria, a la calumnia, a la difamación, al ultraje, a la instigación a delinquir. Pero el problema de la nueva ley es que era vaga y estaba sujeta al criterio del Estado. Entonces sí, le pueden hacer muchas críticas a López Contreras, pero acá está la gran diferencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, López Contreras no usó la Constitución del 36, específicamente el artículo 32, para lecturas, bueno, debatibles de lo que podía ser la injuria o la calumnia. No, o sea, probablemente lo hizo, pero el problema es que desde ese momento y hasta el sol de hoy, la Constitución del 47 se ha vendido como el adalid de los derechos del individuo. Y yo los invito, de todos modos, a que la lean. Pero eso sí, léanla completa. Léanla completa. No, sobre todo los otros artículos, los vamos a dejar en la descripción del video para que sean los mismos oyentes los que con tiempo, con Sí, calma, se vayan adentrando en estos escritos periodísticos de Briceño Iragorri. me parece muy bien. Sí, sí. Y hay dos polémicas escritas, por cierto, de tiempos del trienio que vale la pena mencionar. Uno es una respuesta a una carta de Andrés I. Duarte, Sí. que era amigo suyo, pero también férreo defensor del trienio Deco. Y otra es el famoso Mentis Ah, a el Rómulo Mentis. Betancourt. Sí. Sí. Pero antes de meternos en eso, lo que me gustaría comentar para ir medio cronológicamente, ¿no? Es Medio. cómo, sí, medio, mientras se pueda, es como a pesar de esto que mencionábamos de la frustración política, Mario Briceño no deja de lado su faceta como escritor. Que yo, ojo, yo no diría que es una faceta. O sea, para mí, Mario Briceño Iragorri fue, bueno, primero cristiano católico, después hombre de familia y después escritor. Es más, es más, diría Ujú. incluso que la escritura rodea y al mismo tiempo fluye, ¿no? De todas las otras cosas. No, y estoy plenamente de acuerdo contigo, pero es una época, como decíamos, interesante, o sea, era muy, muy fecunda. Sí. Publica, por ejemplo, Casa Casa León y León y su su tiempo. tiempo, sí. Exacto, en el año 46, que a mi modo de ver es otra de esas críticas veladas, ¿no? Ujú. Fíjate que justo es la historia de Antonio Fernández de León, marqués de Casa de León, es un personaje más chaquetero, Ah, como dirían los españoles. chaquetero, sí. Sí, sí, el personaje más chaquetero que ha visto la historia de Venezuela, así, Bueno, hablando a la usanza sí, española. habría que compararlo Sí, con los de ahora, ¿no? Pero quizás sí. exacto. Bueno, porque es un hombre que recibe dinero del rey de España y pues con eso se vuelve un hacendado, se Mm, hace amigo de los Toro y de los Tobar, y después cuando ve lo que está pasando en España con la invasión napoleónica, se empieza a juntar con los subversivos y luego sí, se convierte en un hombre de Miranda y después en un consejero de Monteverde, colabora con Bolívar, pero también colabora con los juicios contra los patriotas. O sea, el tipo, o sea, es lo que aprendieron los políticos de hoy, claro. y lo aprendieron de este tipo. Claro, podríamos llamarlo el Marqués de Casa Rosales también. O sea, eso sería perfectamente Sí. válido. Pero bueno, esto pasa hasta que Páez le da su tate quieto, ¿no? Al Marqués de Casa León. Eso es correcto, eso es correcto. El centauro le da su tate quieto después de la batalla de Carabobo y Ujú. pues el tipo cae en desgracia. Pero volviendo al cuento, el libro es inmediatamente un éxito y aunque es una crítica abierta, me corrijo con eso, no es una crítica velada, es una crítica abierta Sí, a lo que estaba pasando en la política venezolana con pedevistas que se habían vuelto adecos que se volvían comunistas, que eso no es raro. Y, y así, igualito gana el premio al mejor libro en prosa por el Consejo Municipal. Y 2 años después, el mismo Betancourt le entrega el Premio Nacional de ujú, Literatura. claro, el año anterior. En Sí. 1947, bueno, había publicado nada más y nada menos que El Regente Heredia o La Piedad Heroica, un libro extraordinario. Y ahí tienes precisamente la antítesis, ¿no? Del Marqués de Casaleón, que es una figura maquiavélica en el peor sentido de la palabra, porque los fines del Marqués de Casaleón no justifican sus medios. Pero José Francisco Heredia, que es el protagonista del Regente Heredia y que también fue un hombre que existió, regente interino de la Real Audiencia de Caracas y del bando realista en tiempos de la Guerra de Independencia, aparece en la obra de Don Mario como un hombre justo, como un hombre honorable y piadoso, clemente,
porque fue alguien que aún siendo realista, y no era ni siquiera español continental, porque él nació en Santo Domingo, luchó, combatió honestamente para otorgar justicia verdadera a los vencidos de la independencia Ujú. cuando gobernaba Monteverde o cuando gobernaba Boves o Cajigal. Ajá. Y estos son dos libros que no se pueden leer por separado porque representan las dos caras de una misma moneda. Ambas son biografías históricas que de hecho fueron publicadas en conjunto en el volumen 3 de las obras completas. Y sí, yo sí creo y tengo la seguridad personal, Francisco, de que además de ser una Ujú. auténtica maravilla historiográfica, también son el retrato de un país que era y de un país que podía ser. Sí. Lo mismo si lo traemos al presente, ¿no? En el ejercicio de la política o en el ejercicio de la ciudadanía. Sí. Por eso sigue siendo tan vigente. Yo espero, o como dice mi mamá, aspiro y espero Ujú. que nuestros queridos amigos que nos escuchan pongan toda su voluntad y su fuerza en la virtud y no en el vicio, y que aspiren a ser heredias antes que ser marqueses de Casaleón. Ah, caramba, te quedó bonita la analogía. Así, ¿no? Bueno, tuve 9 meses para inspirarme desde el último capítulo. Ese es el problema, somos algo lentos de inspiración, pero, Somos lentos de sí, inspiración, sí. pero bueno, ya volviendo al tema de la coyuntura política, entramos Sí, en el año 1948, 2 años antes había recibido don Mario un premio importante, el de Mejor Libro en Prosa, por el Consejo sí, Municipal de Caracas, y en este año, en 1948, el Nacional de Literatura, el Premio Nacional de así Literatura, es. es un hombre que está escribiendo, que está produciendo, que está pensando en el país, y creo que la muestra más evidente de eso son sus escritos sobre Luis Correa y Pedro Emilio Coll, ¿no? Hay Ujú, como un grupo de ensayos, uno que es Apuntes para un retrato de Pedro Emilio Coll, Nuestros estudios ujú, históricos, Palabras para alabar a Luis Correa, que son sí. básicamente la obra de un intelectual pensando la intelectualidad. Y en un segundo tiempo, además, porque ya habíamos hablado, creo que fue en el primer capítulo, estamos hablando hace 2 años ya, Francisco, pero Sí. creo que fue en el primer capítulo de estos 3 que hemos hecho sobre Don Mario, en donde decíamos que perteneciendo él a la tercera ola del positivismo y pensando el país en esos términos, ¿no? Habla de un liderazgo intelectual bajo la Sí. lupa de lo que vendría a ser la sociología de Vallenilla Lanz. Pero ahora tenemos acá esta segunda aproximación que no se contradice con la primera, sino que la complementa. Y me gusta que lo hace desde la óptica de dos grandes escritores de su pasado reciente, quizás nuestro pasado no tan reciente. Y me gustaría llamar la atención especialmente sobre don Luis Correa, que fue individuo de número de la Academia de la Historia, miembro fundador del Ateneo de Caracas y de la Asociación de Escritores de Venezuela, gran amigo también de Picón Salas. Pero a lo que quiero ir con este punto es que ahora el intelectual no es solo esa figura llamada a liderar, que es lo que pasa en su fase positivista, a cumplir con una responsabilidad histórica, sino que de cara a la nueva política de masas, de cara a la política partidista, que en 1948 es otra cosa muy distinta a lo que era en la década del 30, tiene otro llamado, que es el de ser independiente del personalismo de turno, ¿verdad? Sí, hay, por cierto, en las cartas con Mariano Picón Salas, que te digo, Andrés, son una joya, precisamente esa conversación, ¿no? Esa idea de que para que el intelectual sea creíble, sea respetable, tiene que mantener, Sí. cito, un estatus independiente y una situación decorosa en el movimiento del país. Amén. Sí. Así Y es. la idea detrás de todo esto tiene que ver con la responsabilidad moral de tener la conciencia limpia. Y bien lo dijiste recién. Primero está el Ujú. Briceño Iragorri, que habla del llamado, de la vocación a ese liderazgo natural. Y ahora está lo que viene después, el compromiso consigo mismo y con la gente que lo lee, que lo escucha. Y no con Ujú. determinado partido, o por supuesto con determinado personaje mesiánico, como estaríamos acostumbrados. Exactamente, eso mismo es. Y podríamos sintetizarlo en dos ideas, ¿no? El intelectual tiene una responsabilidad, pero también de ahí se desprende que tiene que luchar por una libertad, Sí, que es la libertad de su propia conciencia. Decía don Mario, por una apolitización intelectual, y esto es importantísimo, Francisco. Y es entonces, una época que yo creo que hay que leer mucho. Ahí mencionaba justo unos ensayos. Pero si es posible que ustedes que nos escuchan se adentren en las cartas y los ensayos de este periodo, entre 1948 y 1952,
van a encontrar mucho este asunto. Hace unas semanas, yo no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, Francisco, salió en Rompiendo Paradigmas precisamente un Ujú, programa sobre la generación posible ujú. y todos estos Sí, jóvenes, ¿no? Que en este momento tienen 16, 17, 18 años y un gran talento que es Diamante en Bruto. Bueno, yo sí. quisiera empujarlos nuevamente, pero ahora con esto, a que lean esta etapa de Don Mario y la importancia fundamental que tiene la intelectualidad libre de ataduras políticas, porque él fue el primer ejemplo. Escribiendo en tiempos de Gómez no fue gomecista, aunque fuera positivista. En tiempos de López no fue lopecista. Siendo del PDB no fue medinista en el sentido idólatra, ¿no? Del asunto. Y siendo después hombre de URD no fue urredista. Fue esencialmente venezolano. Y Venezuela fue su preocupación más esencial. Eso es lo que Eso en tenemos que pensar. términos, eso digamos que podríamos traducirlo o masticarlo de esta manera. Eso se llama pensar en política con P mayúscula y no con P Claro, minúscula. exactamente. Estamos en sintonía. Así es. Pero bueno, se nos va acercando el 28 de noviembre, ¿verdad? Eso es correcto. Llega el 28 de noviembre, todos sabemos lo que pasó ahí, por supuesto. Lo mencionamos Ujú, ya con más profundidad en el último capítulo de ese especial que hicimos sobre el trienio ADECO. Y se forma la nueva Junta de Gobierno, ¿no? Esta vez sí, de carácter militar. Y acá podemos entroncar la cosa con estas dos cartas que mencioné antes. Primero, ajá, la de Andrés y Duarte, tocayo tuyo, por cierto, ah, Andrés. ajá. Pero sí, pero en el nombre nada más, porque en la ideología no somos muy tocayos, me parece a mí. Bueno, pues, ¿qué más se hace? Era un hombre de izquierda, pero también era un gran No, ensayista sí, mexicano, por cierto. sí, no, eso nadie se lo quita, era una extraordinaria ensayista, por supuesto que Y sí. además de eso, amigo personal de Gallegos, pero en fin, o sea, don Ujú, Mario escribe el 22 de marzo de 1949, ya con Gallegos y todos los líderes de Acción Democrática fuera del país, lo siguiente, y cito algunas partes. ujú, Muy ilustre escritor y amigo. En el número de Cuadernos Americanos de enero-febrero del presente año, he leído con la debida ujú, atención su generosa carta para Rómulo Gallegos, amigo personal por quien siempre he tenido el mayor afecto. Al lado de Gallegos, en el ujú, momento de su caída, han estado grandes figuras del pensamiento americano que solo han querido ver en los sucesos del 24 de noviembre una vulgar lucha entre los hombres del machete y los representantes del jum, civilismo venezolano. sí, Discúlpeme por no compartir con usted el juicio de que la investidura gubernamental de Gallegos le viniese por legítimo depósito que le confiara libre y espontáneamente el pueblo de Venezuela. mm, Gallegos llegó a la presidencia de la República como consecuencia de un golpe de Estado perpetrado contra el gobierno más libre y democrático que ha tenido Venezuela. Pudo haber errores durante el régimen del general Isaías Medina Angarita, pero en los 4 años y medio de su gestión gubernamental no hubo presos políticos, ni expulsión de venezolanos, ni suspensión de periódicos, ni torturar a ciudadanos encarcelados, ni amenaza de persecución alguna. Contra ese gobierno se preparó un golpe que Gallegos, como cabeza de un partido civilista, apoyó mm, francamente. Luego tuve la mm, pena de haber realizado lo contrario de lo que en un comienzo esperé de los hombres de Acción Democrática, pues si en verdad durante su gestión alcanzaron realizaciones favorables al pueblo, muchas fueron acabadas más con fines demagógicos que con verdadero sentido de justicia. ujú, Del gobierno de facto se pasó sin solución de continuidad al régimen de Gallegos. En la elección de Gallegos hubo elementos notorios que la desvisten de ese aspecto de pureza y legitimidad popular que tanto entusiasma a usted y a los escritores de América, amigos del gran novelista. Si Gallegos y Acción Democrática no se hubieran precipitado en la aventura del golpe de Estado, acaso de aumentarse las bases del partido, habrían ganado en buena lid las elecciones populares de 1951, conforme a nuestro propósito de reformar la Constitución de 1946 y dar el voto directo para la elección del presidente. mm, Gallegos, noble y generoso, estaba preso de las redes de un partido presuntuoso e intransigente. Gallegos, mi admirado, y Duarte no pudo o no supo gobernar. El descontento venezolano a la hora de su caída era algo espantoso. No una, sino diversas conspiraciones estaban en marcha. Y bueno, por último, sí, Andrés, porque hay mucho más en esta carta y pues obviamente no me quiero extender mucho para quienes nos escuchan, sean quienes la lean, cito otra parte. sí, La tragedia de Gallegos no es el resultado de una aventura de ambiciosos,
Mire a los hombres que han acudido al llamado de la Junta Militar. Augusto Mijares, actual ministro de Ujú, Educación, es paradigma de rectitud moral y claro exponente del pensamiento civilista de Venezuela. Atilano Carnevali es ejemplo de digna constancia cívica. Pedro Ignacio Aguerrevere, Aurelio Arriaza, Régulo Pérez, Alirio Ugarte Pelayo, Leonardo Altuve ujú. Carrillo, Germán Suárez Flamerich y tantos ciudadanos más que han entrado a ejercer funciones públicas. Son hombres de honestidad inconfundible y tras estos, en sitio de consejo, estas figuras de primera calidad moral e intelectual, entre ellos su amigo el general José Rafael Gabaldón, demócrata impenitente. En fin, sé que por ahí me extendí un montón, pero es que es sumamente descriptiva esta Sí. carta. O sea, es muy famosa, además, y por eso también queremos compartirla con ustedes. No, y también Francisco que tiene un valor especialísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la carta de un perejimenista, Obviamente, jamás. porque no es la carta de un pedevista trasnochado, como dirían muchos. Ya, o sea, yo creo que ni siquiera nos genera, no sé, cosquillas, que la respuesta típica a nuestros Sí. programas o a las cosas que hacemos sea, estos son unos Eso es parte de, perejimenistas, de las ¿no? leyes de la Acá propaganda. Hay que está, unificar al enemigo. sí. No, no, y repetir una mentira 1000 veces hasta que la gente piense que es una verdad. Pero acá está hablando de lo que fue realmente Ujú. el trienio Adeco y el posterior gobierno de Gallegos, en puño y letra, Mario Briceño Iragorri. Mira, es que ni los chavistas pueden Sí, hablar mal de él, porque todo el mundo lo usa, de un lado y del otro, sin leerlo, ojo, y sin sí. entenderlo, porque vivió probo y murió probo, con la fe por delante. Y como este testimonio de la época, hay más de este mismo puño y de esta misma letra. Y también, bueno, mencionabas el Mentis a Rómulo, que es un documento importantísimo para la historia política de Venezuela y muy poca gente lo conoce. Les digo yo ahora un poco de lo que dice ahí. Acá lo tenemos. Es una carta dirigida a don Luis Cano, periodista colombiano, con fecha 17 de agosto de 1949. Cito: tuve oportunidad de leer el número de El Espectador, que dio cabida a un artículo en que el señor Rómulo Betancourt, para hacer comparaciones entre el sistema de represión usado en mi país cuando él fue cabeza del gobierno y el que aplica la actual Junta de Gobierno, se refiere a la prisión a mí impuesta a raíz del derrocamiento del régimen democrático del general Isaías Medina Angarita. Y como el señor Betancourt pretende presentarme como persona que solo merecía las meras consideraciones que inspiran las prácticas humanitarias, prácticas que lamentablemente olvidó cuando se torturaron presos en el Trocadero, quiero dejar sentado lo siguiente. Miente el señor Betancourt al imputarme responsabilidad en supuestos hechos de sangre ocurridos en Valencia durante el tiempo que ejercí en aquella ciudad la primera autoridad civil. Miente el señor Betancourt al imputarme responsabilidad en la prisión del grupo de estudiantes que en septiembre de 1928 Ujú. fueron enviados a las colonias de Palenque de orden del general Gómez. Pero el señor Betancourt, hombre de tercas pasiones, olvida, cuando me cobra el hecho de haber aceptado hoy la representación de Venezuela que no acepte de nombramiento suyo, los viejos nexos de amistad que a él me unían. Nexos que si él no respeta actualmente, en cambio yo sí he respetado. Y es lo mismo que Sí. dijiste recién, ¿no? O sea, yo creo que es preferible que la gente lea todo esto o que lo escuche si es que lo grabamos. Porque reiteramos nuevamente, es Mario Sí. Briceño Iragorri quien habla. No, no es el lápiz rojo de Vicente Tinoco de Vitelio Reyes. Ni las muy justas, ojo, muy justas Sí. respuestas invectivas de Germán Borregales, al que tanto denigraron. Así es. Es Mario Briceño Iragorri. Porque a varios en la academia les encanta escuchar este programa solo para decir que estamos Yo viciados de sí quiero ideología. leer los Y no, comentarios las después, me va a cosas, entretener mucho porque va a estar interesante. claro, claro, pero las cosas son como son. Esto pasó y listo. Del mismo modo que dijo esto en su momento, es cosa conocida que don Mario fue Eso es enemigo correcto. acérrimo del Así es. régimen de Pérez Jiménez y listo. Claro que sí, Y de eso porque el también vamos a problema hablar. fundamental de Briceño Iragorri con el gobierno que presidió Carlos Delgado Chalbot era de tiempos.
lo que el primero quería es que se llamara al restablecimiento de la institucionalidad lo más rápido posible. Y a pesar de que lo habían nombrado embajador en Colombia, él estuvo ejerciendo ese cargo como todos los otros que ejerció antes. Es decir, él lo ejerció con honradez, lo ejerció con Así esfuerzo. es. Decidió ponerle un parado a la cosa, por decirlo de alguna manera, ya en julio de 1950, porque no veía que estuviera avanzando el asunto. No veía básicamente que se estuviera haciendo ningún esfuerzo por salir de otro régimen, como diría don Mario, un régimen de facto. Y por esa época funda un partido llamado Unión Cívica, que alguna vez lo habremos mencionado porque duró muy poquito, pero fue muy interesante. Era una especie de post-PDB, por Ujú. decirlo de alguna manera, digamos, que lo que buscaba era conectar a los antiguos PDVistas y sus ideales para ponerlos al servicio del país, pero bueno, se ve que eso fue un asunto que evidentemente no funcionó. A mí me gustaría hacer un inciso, una pausa acá, porque hay otro tema que es importantísimo que toquemos, ¿no? De todos modos, este programa no es solo ir narrando hechos, sino que también nos adentramos en ellos, ¿verdad? O sea, tratamos de desgranarlos porque es en este tiempo, específicamente entre 1950 y 1951, que Ajá. Briceño Iragorri profundiza en otro tema que a mí me toca muy, muy de cerca y creo que a todos debería pasarnos lo mismo, que es el papel de la historia en la conformación de la sociedad. Y lamentablemente, Francisco, sea por demagogia, por mediocridad, porque algunos han intentado mantener un status quo, y esto creo que es a nivel mundial, Sí. se nos ha enseñado a confundir la historia con la recitación más o menos conectada o conexa, no sé, de investiduras presidenciales, golpes de Estado, cambios de gobierno, y ya. Y eso es una cosa rupturista. Ujú, Es una cosa rupturista que en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, llaman equivocadamente historia. ujú. Y por ahí no va la cosa. Fíjate que es por este tiempo, sobre todo en dos ensayos extraordinarios, como lo son El sentido de la tradición y la historia como elemento de creación, donde la verdadera función de conocer, entender y aprender con H, ¿no? Tomar Sí. la historia cobra sentido, porque es en la historia donde vivimos, es en esa continuidad donde se construye lo que somos, nuestra vida, pero también lo que es más grande y trascendental que nosotros, nuestra familia, nuestras tradiciones, nuestra fe. Es una cosa tan poderosa, y tú lo sabes muy bien, que nos permite entender por qué tú y yo el día de hoy, en este tiempo, septiembre del año 2024, estamos Ujú. hablando sobre la vida y la obra de un hombre del siglo pasado Así es. con el cual estamos profundamente conectados, no solo en la nacionalidad, en el idioma, en la tradición, en mi caso, en la religión, sino también en la convicción y en los propósitos. Ujú. Y más allá de eso está ese deseo de entender, ¿verdad? De profundizar en quiénes somos. Y cuando tú compartes eso con alguien, haya vivido hace 20, 50 o 1000 años, estás unido profundamente con el alma de ese alguien. Decía don Mario, para amar la patria es preciso amar su historia. Y para amarla en su totalidad es necesario conocer y amar su historia total. Y Ajá. dentro de eso, también diría don Mario, está el problema fundamental del hombre, que es entender su propósito. Y ese es, cuando hablamos de ese propósito, estamos hablando el de la armonía total entre nosotros, ¿verdad? Sí. La armonía en la verdad, eso que muchos llaman la paz. Y ese deseo, ese anhelo, esa ambición de armonía y de verdad en el hombre, cito, es el problema central de la historia. Fíjate tú qué cosa tan bonita, qué cosa tan hermosa, No, sinceramente. y qué cosa tan distinta de las clases de historia de Venezuela o de historia universal que Buah, uno veía en bachillerato. buah. ¿Dónde estudiaste tú? Yo estudié en Tariba, en un colegio que se llama el Colegio Nazaret. Ajá. Yo estudié en Maracay, en el Pablo VI, y en Mérida, antes, en un colegio que se llama el Seráfico Nuestra Señora de Belén. Los dos muy buenos colegios, pero olvídate, me acuerdo de esos libros de historia de Venezuela Eso es y bueno, ¿qué te puedo decir? antihistoria. Eso es antihistoria. Eh, Exactamente, eso es Eso antihistoria. es como lo que algunos, eso es como lo que algunos artistas, me da risa, llaman amparte. Con temas Amparte. del, sí, el arte AMPA, el amparte.
lo que es el arte de mentiras. Sí. Sí, he escuchado Sí, antes eso. Oye, tenía tiempo que no escuchaba ese término, pero es sí, verdad, así es. es verdad. Amparte, ese es Amparte. Sí. Amparte diseñada para que terminemos odiando lo que creemos que es la historia, ¿no? Ujú. Pensando que son palabras huecas, pensando que son pensamientos de viejos que se murieron hace un montón de tiempo y no tienen nada para decir. No, hermano, la historia es una cosa viva. Y tú y yo estamos conectados por ellas del mismo modo que lo estamos con Diego de Lozada y con Calderón de la Barca. Así es. Y por eso insistimos tanto en esta plataforma en que hay que conocerla, porque conocerla es entenderse, y entenderse es la manera de construir nacionalidad y cultura. Ujú. Venimos hablando hace años de venezolanidad, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ¿qué es eso? Hay que saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué. Así es. Y también hay que entender que la historia es un escudo, Francisco, porque el que la conoce sabe defenderla y no cae por inocente. Bueno, y no desde el lado, Andrés, en esos ensayos, por supuesto, la diferencia que hace don Mario entre historia y tradición, ¿no? Una se desprende de la otra. La historia es Ujú. el vínculo, como bien dijiste, Claro, pero la tradición es, podríamos decir, la práctica del vínculo. claro que sí. Mira, desde la paradura del niño no sé, la procesión de la Divina Pastora hasta el béisbol y bailar rucaneado, ¿no? Sí, Como diría así es. Lucinchi. Aunque Qué, yo soy malísimo para bailar qué rucaneado. horrible. Pero sí, pero esa es la práctica del vínculo, como dices tú, es lo que mantiene, es lo que mantiene viva la historia. La historia está viva en su tradición, porque así es Ujú. como la vivimos, Así es. valga la redundancia. Hay que dar un paso más de todos modos. Acá es donde entra lo otro. No es solo vivirla, no es solo vivirla en lo que nos enseñan, es vivirla en conocerla y buscarla. Porque yo lo que siento es que, es verdad, nosotros los venezolanos somos gente que está orgullosa de la tradición, pero al desconocer la Ujú. historia, nos quedamos con lo enseñado y nos olvidamos de todas las posibilidades de conocer, de buscar, de entender, de comprender. Así es. Y aunque suene a contradicción, entendida así, la historia está como afuera de nuestro lugar en la historia, porque rompe las barreras del tiempo, ¿no? Rompe las barreras con el pasado y Bueno, con el pero por futuro. algo estamos haciendo este podcast, ¿no? Rompiendo con esa barrera. Exactamente, Bueno, exactamente. antes de volver a la ruptura de don Mario con la Junta Militar de Gobierno, pues hay que mencionar un par de cositas más, ¿no? Por un lado, Andrés, el dato, que Mm, es un dato no menor, por supuesto, de su asunción como presidente del Comité de Defensa de la Economía Nacional en 1951. Este era un ujú, puesto súper importante, de un puesto de defensa de los intereses nacionales, porque justo se estaba discutiendo un tratado comercial con los Estados Unidos. Entonces, Briceño sí. Iragorri participa de la fundación de este comité, que no es gubernamental, porque siempre fue un hombre nacionalista en el sentido correcto del término, ¿no? Esto ya lo hablamos Claro. antes. Y este es uno de los roces fuertes que tiene con la Junta Militar porque le cierran la asociación y le allanan la casa. Pero lo más importante y al punto al que quiero ir, porque tiene mucho que ver con su libro Alegría de la Tierra, que se publicó precisamente en el año 52, pero que ya venía escribiéndose por esa época, por esta época, tiene que ver con las reflexiones que don Mario hace sobre la economía venezolana. Y en este Sí. punto hay como una confluencia entre el pensamiento de Uslar, el de Adriani y el de Briceño Iragorri con respecto al tema del petróleo. Es un Ujú, país dependiente de la economía extractiva. Entonces, prácticamente importa casi todo lo necesario para vivir y produce muy poco. Un sí. país que se olvidó de la tierra, que se emborrachó con el petróleo, que está invirtiendo toda la renta en productos y en actividades en lugar de desarrollo de una economía fuerte y postpetrolera, y que para él, que como para Adriani también, tenía que ser agrícola. Y Sí. hay una idea del petróleo precisamente como decadencia moral. Pero bueno, Francisco, si a las mismas conclusiones terminó llegando Pérez Alfonso después de haber sido cómplice de todo eso. Un hombre brillante, Pérez Alfonso, pero el daño estaba hecho, Sí, ¿verdad? En 1952 todavía no, sí, pero es una pena, o sea, terminan llegando estas grandes mentes a las mismas conclusiones con respecto a cuál fue el efecto del petróleo sí, en no solamente la economía, en la forma de ser del venezolano. sí. Pero bueno, apurando el panorama, sabemos que en 1950 asesinan a Delgado Charbo. Y sepan perdonar estos saltos cronológicos entre el 50 y el 52, pero en un podcast
a veces es difícil hablar de tantas cosas, ¿no? Esta es una vida muy fecunda, la de Don Mario, y necesitaríamos como 15 capítulos para cubrirlo medianamente. Y por completo, bueno, ni les digo. Cuestión que matan a Delgado Chalbaud, Briceño Iragorri nunca deja de escribir y tampoco deja de intentar, ya en este tiempo, volver a la política para intentar encauzar esas fuerzas, esas voluntades que él consideraba eran las de hombres no solo muy bien preparados, sino realmente preocupados por el destino de Venezuela, por la realización de Venezuela. Así es. Él quería institucionalidad, sí, pero también una institucionalidad conducida por los Así es. mejores. Y no se olviden de esto porque más adelante esa palabra va a volver a aparecer. Como les decíamos antes, hay varios desencuentros con la Junta Militar, hay varias denuncias que el mismo Mario Briceño hace hacia prácticas que considera antidemocráticas. Pero la gota que colma su paciencia, como todos sabemos muy bien, son las elecciones de 1952. En ese momento, nuestro personaje ya formaba parte de las filas de URD. Hay un discurso muy famoso de él llamado Al servicio del pueblo venezolano, de noviembre del 52, que tuvo un tremendo impacto en la imagen pública de URD. Sí. ¿No? Y bueno, en ese discurso, que es muy lindo, por supuesto, y muy esperanzador, habla de las reservas morales de Venezuela, habla de la idea de comunidad, de ciudadanía. Es interesante si, por ejemplo, lo comparas con los discursos políticos de ahora, porque no se trata de esa visión simplista que han instaurado los políticos de ahora, en la que una persona es prácticamente un voto y ya con eso hizo patria, por decirlo así, ¿no? Sino es la moralidad que hay sí. detrás de cualquiera de esos procesos. En esas elecciones, que todos sabemos cómo terminaron, el nombre de Don Mario está en las planchas de candidatos a la constituyente que promovía URD y de hecho iba a ser el presidente de la constituyente. Así es. Y es interesante cómo las críticas de Don Mario son siempre las mismas, ¿no? Este era un hombre que tiene como una base sólida de las cosas en las que cree. Sea uno defensor de Acción Democrática, de COPEI, de Pérez Jiménez, de lo que sea. Pero esas bases, o sea, en él están súper sólidas y de hecho a todos les dio el beneficio de la duda. Se lo dio a la Junta Revolucionaria de Gobierno, se lo dio a la Junta Militar. Y Sí, cuando es vio verdad. que lo que pasaba iba contra las convicciones, contra sus propias convicciones, pues ya les quitó el apoyo. Y en el Sí. discurso lo dice, o sea, él habla de los presos políticos, de los exiliados, y lo dice con la misma pasión con la que defiende en otros tiempos a Medina, o defiende cómo en tiempos de Medina no hubo nada de eso, ¿no? Pero el centro de todo este asunto es, y vuelvo y repito, es que la idea de que en el corazón del venezolano hay como una conciencia de su deber frente al abuso de poder, y eso lo ve él como un tremendo triunfo. Y es lo que es. Y quizás ciertamente en 1952 los venezolanos tenían esa conciencia. Yo no puedo dar fe de eso, pero si la tuvimos, Sí. bueno, lamentablemente definitivamente la perdimos en el festín de Baltasar, como diría Uslar Pietri, de la Sí. riqueza malbaratada del petróleo y en el lavado de cerebro que nos hicieron a todos con esta idea de que democracia es alternabilidad o de que tiranía es falta de partidos políticos, Sí. ¿no? Y solo eso. El Esto no quiere decir, simplismo barato claro, venezolano. claro, esto no quiere decir que yo esté diciendo eliminemos los partidos del mismo modo que tampoco estoy diciendo que la alternabilidad no sea fundamental para la democracia, pero creo que el eje de la cuestión es la profundidad de don Mario y también como ese optimismo. Yo me pregunto qué diría don Mario del venezolano de hoy, ¿verdad? Bueno, ahora vienen los años de tristeza, de nostalgia, ¿no? Así es. Este discurso que se hizo muy famoso y que impulsa muchísimo a URD en estas elecciones que eran constituyentes, para la Asamblea Constituyente, es del 26 de noviembre. Las elecciones son el 30. Años después se publica, creo que en el 53, un documento llamado Al servicio del pueblo. Y ahí está resumido, por cierto, el programa de gobierno de URD para esas elecciones. Hablan de unidad nacional, sin importar el color político, la constituyente, que como dijimos es uno de los planteamientos de URD y que incluía la eliminación de esos aspectos estatizantes, intervencionistas, que ya don Mario había criticado
sobre la Constitución del 47, que es, repito, sumamente interventora de, bueno, por ejemplo, la autoridad municipal y una serie de cosas. Hay un apartado sobre el papel del ejército, sobre la educación. Se propone una reforma agraria pensada como continuación de la del año 45, nada que ver con lo que vino después, con la de Betancourt. Se habla de capacitación del campesino, de función productiva y racional, no de estar repartiendo tierras, ¿verdad? A diestra y siniestra, a lo loco. Está el tema del petróleo, está el tema del hierro, que después, bueno, sabemos lo que pasó en el 74 y Sí, el 75. Y en fin, está todo eso ahí. Ahora, muy poca gente toma en cuenta que las famosas elecciones del 52, vuelvo y repito, no fueron elecciones presidenciales, sí, sino para una constituyente. Acción Democrática tenía prohibido participar y por lo tanto los grandes candidatos eran URD, COPEI y el FEI, el Frente sí. Electoral Independiente, que era la plataforma creada por Suárez Flamerich y que apoyaba el liderazgo de Marcos Pérez Jiménez, ¿verdad? No, y ahí está lo interesante, ¿no? Porque tú recién decías que no fueron unas elecciones presidenciales, sino las de una asamblea constituyente. Pero la campaña del FEI fue Mm, prácticamente una campaña sí, presidencial. es verdad. Pero bueno, lo que la historia nos ha mostrado es que, bueno, URD ganó esas elecciones, seguido por el FEI y COPEI de tercero. Y cuando digo lo que la historia nos ha mostrado, no estoy queriendo decir, ay, la historia nos mintió. No, es más, si uno revisa primero las palabras del mismo Pérez Jiménez en entrevista con el profesor Blanco Muñoz, él admite, y ni siquiera es una admisión, él simplemente dice, comenta, que las Fuerzas Armadas tomaron el poder y desconocieron esas elecciones, y hasta dice por qué. Porque no estaban dispuestos a tener nuevamente a un partido político en el poder, lo dice clarito. Otra cosa es lo que dice en cuanto al plebiscito del 58. Pero el punto es que él no lo niega, porque además no puede. Y si uno va también a la hemeroteca de la época, va a encontrar que ese movimiento de elevación a Pérez Jiménez es evidente desde antes de las elecciones para la Asamblea Constituyente y sobre todo desde el momento en que las Fuerzas Armadas lo nombran presidente provisional el día 2 de diciembre. Y 4 días después, el 6, el Universal saca los resultados oficiales de los candidatos para la Constituyente. Son 7 de URD: Jovito Villalba, Mario Briceño Iragorri, Raúl Díaz Legórburu, Ramón Tenorio Sifontes, Lola de Fuenmayor Rivera, Víctor Rafali y Bernardino Moreno. 5 del FEI, que son Oscar Rodríguez Graguirena, Laureano Vallenilla Lanz, hijo, Luis García, Juan Saturno Canelón y Luis Vizcarrondo, y 2 de COPEI, que son Caldera y Pedro del Corral. Entonces, acá en realidad no hay mucha tela que cortar. Las Fuerzas Armadas sencillamente no aceptaron esas elecciones. Y es por eso que ya para el 17 de diciembre exilian a 7 miembros de URD, entre los cuales estaban constituyentistas, y el día que se instala la constituyente no están ni Villalba, ni Tenorio Sifontes, ni Legórburu. Esto es un hecho concreto. Habrá quien dirá, fraude y a los militares ni con un palo, ok. Y estarán los que dirán, es verdad, después de lo de Acción Democrática era mejor que gobernara Pérez Jiménez. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Y nunca ha sido el punto de este programa, ¿verdad? Acá nosotros intentamos como presentar la realidad tal y como fue. Lo hemos dicho, bueno, está en la intro del programa, esa Venezuela que nunca te contaron, y no tratar de influir y de generar una cosa falsa, eh, porque no tenemos ningún interés político, ninguno de nosotros tiene un cargo, ¿sí o no? Sería más fácil si tuviéramos la Biblioteca Nacional por casi 40 años a nuestro cargo, ¿no? Ah, no, por supuesto. O si tuviéramos todo el archivo de Bolívar Films y todas esas Sí, cuestiones, ¿no? Pero reitero, el punto no es ese. El punto es entender que a partir de este hecho capital se crea una enemistad clara, que no es odio, ojo, pero sí es enemistad entre don Mario y todo lo que tenga que ver con Marcos Pérez sí. Jiménez. Por eso, en enero del 53, él se va exiliado de Venezuela a Costa Rica, después de haber estado asilado en la Embajada de Brasil, y de ahí se va a Madrid hasta 1958, que es cuando Y también regresa. cuando muere, ¿no?
Exactamente, ese es el año en que muere. Así Y es. pues así es, Andrés. Hablábamos de años de nostalgia, de duelo, porque es la primera vez que le toca ser un desarraigado, digamos, en carne propia. Siempre sintió como un desarraigo viviendo Ujú, dentro, pero teniendo una gran esperanza. Pero ahora la situación creo yo que es claro, diferente, ¿no? De hecho, muchas de las sí. obras de esa época tienen como un pesimismo que si uno va a todos los escritos anteriores sorprende un poco porque siguen siendo ensayos profundos, ensayos muy bien ponderados, pero hay como una frustración completa con Venezuela. Bueno, pero es que es la frustración de todos los grandes hombres que por X o Y razón no logran poner en práctica los grandes ideales. Así es. Le pasó a Uslar en el 45, a Mario Briceño también, pero luego nuevamente en el 52, le pasó a Lirio, le pasó a Adriani. Sí, Y yo creo que hay que pensar que estamos hablando de vidas enteras, enteras, dedicadas a un proyecto de confianza, de esperanza y de esfuerzo. Y en ese libro maravilloso del año 56, que es la hora undécima sí. de Briceño Iragorri, él lo deja claro porque hace referencia al mito de Sísifo, ¿no? Ujú. Que es esa famosa historia de la mitología griega en donde el rey de Éfira, Sísifo, que era un hombre despiadado, desalmado, es castigado por los dioses que lo hacen empujar eternamente una piedra cuesta arriba de una montaña y cuando está por llegar a la cima la piedra rueda para abajo otra Sí, vez. así es. Es frustración y es absurdo. Y eso es lo que se siente un poco en esos escritos de la hora undécima. Lo dice, y cito, en el proceso histórico venezolano, la ley creadora del esfuerzo continuo ha sido sustituida por un vano empeño de improvisar y de comenzar, a fin de que puedan aparecer los personajes actuantes como demiurgos investidos del secreto de las cosas. La inseguridad y el carácter fragmentario de este tipo de trabajo ha terminado por crear en el pueblo una conciencia de fracaso y de dolor, cuyo mejor símbolo sería la constancia sin fruto del esfuerzo de Sísifo. No, y además hay como una idea del fracaso personal, ¿no? Porque si uno lee a Mm, Uslar en el tiempo, ve que siempre está tratando de llamar la atención, de volver sobre el origen de las cosas. Pero no sé, yo siento que en ujú. esta etapa de Mario Briceño y Iragorri es como mucho más pesimista al respecto. Sí, puede ser, pero bueno, no sé si es un pesimismo cerrado en sí mismo. Creo que Sí, Don Mario era demasiado inteligente para eso. Es como un sí, pesimista realista, ¿no? Que dice, hey, evidentemente algo está mal, algo no funciona en nuestro fuero interno, algo hay que corregir en nosotros que seguimos tropezándonos con la misma piedra, vamos a ver qué es, primero para hacer catarsis, sí. porque esto no era fácil, y luego para transformar esa angustia en otra cosa. Y no se me ocurre escenario de mayor vigencia para precisamente esta manera de ver las cosas que lo que está pasando justo ahorita con las elecciones del 28 de ¿Qué te julio, puedo decir? ¿verdad? Es que es eso. Es Pero volver si siempre a lo volvemos a, mismo. lamentablemente sí, pero si volvemos a estos años de angustia, como hemos dicho, yo creo que la cosa no solo se queda en Venezuela, porque eso es lo que tiene también el exilio, te da como una visión más Sí. amplia de la realidad. Y por eso hay muchos escritos de esta época sobre el problema del comunismo, pero también sobre el problema del liberalismo que tachaba y todavía lo sigue haciendo, la función social del pensamiento cristiano de marxista. Y Ujú. eso es algo que a don Mario le dolía muchísimo, No, le dolía y son muchísimo. años también, Andrés, de analizar la venezolanidad desde otra perspectiva, ¿no? Si en su discurso antes de la constituyente hablaba de la reserva moral del país, ahora de lo que habla es de los vicios del país, que creo que es Sí, una cura de verdad y es claro, algo que seguimos negándonos a debatir y a discutir hoy en día. Habla del así es. individualismo del venezolano, de la inmoralidad que él sentía que había ido creciendo a lo largo del siglo XX, la envidia, la mediocridad, Ujú, e incluso de la mezquindad intelectual, y eso es algo súper vigente. Y esto es sí. interesante porque Don Mario hacía referencia a estos grandes intelectuales que no aceptaban ser reemplazados generacionalmente, que parecían Ah, emborracharse en su propio ego y en su propia inteligencia. Eso es súper, súper vigente. no voy a decir nada. Sí, no, bueno, es que no hacen Pero, falta palabras, no hacen falta pero, palabras. Yo creo que en los comentarios van a ser interesantes porque no van a hacer falta más sí, palabras de nosotros en ese sentido. vamos a dedicarnos a prestarle mucha atención a los comentarios. Pero
Hay una famosa frase de Don Mario de 1957, en una carta a Jovito Villalba, donde él dice: los venezolanos somos muy fáciles para echar sobre el vecino la responsabilidad de los desaciertos colectivos. Somos seres tomados de la presunción y de la soberbia. ¿Y sabes en qué me hace pensar eso, Francisco? Yo sé que nosotros estamos atravesando un momento terrible con la diáspora y somos casi 8 millones de exiliados. Ujú. Pero cuando yo veo, por ejemplo, a los venezolanos diciendo que los trataron de tal o cual manera en Perú o de tal o cual manera en Chile, dicen, pero nosotros, cuando Ay, Pinochet, Dios mío, pero cuando santo. volvamos a estar Son bien, que no enfermos. vengan acá a pedir cacao en polvo. Es esto, es esa soberbia y es esa presunción. Y es esa cuestión de poner en el vecino la responsabilidad de los desaciertos colectivos. Venezuela está como está por los venezolanos. No está así por los chilenos, no está así por los peruanos, Eso es no está así. así por quien sea. Sí, Está así por así es. los venezolanos. Entonces, yo creo que acá hay que hacer una cura de verdad, Francisco. Como dijiste recién, una Así cura es. de verdad. Yo diría que todos los venezolanos de hoy, los venezolanos de la hora, tienen que leer a Mario Briceño Iragorri. Al Mario Briceño Iragorri de los años de angustia. Al Mario Briceño Iragorri que no pretende demagogia ni endiosamiento y que le dice a los venezolanos, estamos llenos de vicios, es esto, esto y esto, y como no lo corrijamos, vamos a seguir derechito hacia nuestra destrucción. Así es. Y eso se ve el día de hoy. Y eso fue lo que pasó. Y nos emborrachamos de petróleo Sí. y de país artificial y de viveza criolla y del tabarato dame dos y de Puras cosas demagogia y de tan. infantilismo. De verdad que la gente tiene un romance con esas cosas que en realidad era una raspada de tarjeta de crédito que terminamos pagando de manera Claro, más espantosa. exactamente. Pero es esa cuestión, ¿no? De emborracharnos, reitero, de una cosa rarísima además, Sí. que es una mezcla de creernos que somos unos sabios en la materia de la vida y al mismo tiempo somos unos ingenuos que nos dejamos engatusar por el primer líder mesiánico que tenga la suficiente plata para montarse una buena campaña. Es vivir en la permanente adolescencia política, en la permanente adolescencia social. Es la pubertad. El venezolano es un puberto social, una cosa así. Es una pubertad de la vida, ni siquiera es Sí, política. Y ojo, esto no es atacar a mi pueblo, porque siempre va a saltar alguno. sí, no, sí. No faltan. Lean a María Briceño Iragorri. Lean a María Briceño Iragorri porque quien lo lee también en una forma descontextualizada va a decir, ay, pero en esta época lo que está haciendo es hablar mal de los venezolanos. ¿Cómo es Claro. posible? No, ¿Y tú qué no, propones? nada que ver. ¿Y tú qué propones? Pero ya va, ¿por qué no sales tú con las armas y tumbas al gobierno? O sea, ya va. ¿Quieres que te diga una cosa? Hoy en día todos odian a Capriles, ¿verdad? Pero esos que lo odian son los mismos que hace 8 o 10 años te Sí. mandaban a donde te conté por decir que el tipo era mediocre para aquello a lo que estaba siendo llamado. Ujú. Ahora todos odian a Guaidó, pero hay que decir que en 2019, si tú ibas contra el Vamos Bien, uff, por favor, Así es. eras el demonio en persona. Y será un eterno ciclo, te lo cuento. Bueno, pero es ese engatusamiento, esa como dormición, por decirlo literariamente, junto con toda esta caterva de vicios, lo primero que tenemos que aceptar y de lo primero que tenemos que limpiarnos y purificarnos bien para poder Así cambiar es. el destino de este país. Y esto es lo que ocurre en los años de nostalgia de Mario Briceño Iragorri. No, y Andrés, eso lo hemos dicho antes. O sea, si la diáspora no sirve para eso, entonces no habrá oportunidad para que Venezuela aprenda finalmente de ¿Mm? todos sus errores. Totalmente, Pero totalmente. fíjate qué cosa tan bonita, como justo lo decíamos, ese primer pesimismo que es una especie de catarsis que se transforma en un llamado a la conciencia y después bueno, está bien, vamos a construir nuevamente desde acá, ¿no? Y hay varias obras Sí. donde uno ve eso. Por ejemplo, Primera lección a mis nietas desterradas. No, claro. Pero creo que es un buen ejercicio leer a Mario Briceño Iragorri completo y cronológicamente si es posible, porque si no uno se confunde, ¿verdad? Sí, Mensaje sin destino tiene un sentido en la historia y tiene un propósito, y es lo que venimos hablando. Es una catarsis y también es decirle al pueblo venezolano la verdad en la cara.
Yo creo que el más grande sociólogo, la persona que mejor entendió a Venezuela, al venezolano en el siglo XX, junto con Laureano Vallenilla Lanz, es Mario Briceño Iragorri. Y estará el que piense que es un marxista o un conservador o un pesimista o solo un positivista, ese es el que no lo he leído en contexto, ¿verdad? Pero no es así. Así es. Lo que hay es un hombre, hay una vida acá, hay una profundidad, hay una evolución de las ideas. En un momento hay potencial juvenil y porvenir. Hay disciplina y esfuerzo en la adultez. Hay sacrificio, hay cárcel, hay exilio, hay angustia, hay desilusión, pero hay esperanza. Sobre todo a partir de la aceptación de la totalidad de ser venezolanos. Y esa totalidad es aceptar los vicios, Sí. y esa totalidad es aceptar los pecados, y esa totalidad es aceptar lo que está mal. Sí. Entender qué es lo que somos, Francisco, es también decir, nos equivocamos en esto, esto y lo otro. Tenemos tales y cuales errores que corregir en nuestro camino. Porque si no es lo mismo, ¿cómo llegó Chávez al poder? Todavía Así es. hoy en día, quienes lo llevaron al poder no son capaces de hacer un mea culpa y de salir y decir públicamente, Sí. hey, nosotros fuimos partícipes No, y de le esto. echan la culpa a Queremos la gente, pero es que la pedirle gente votó por él. Claro, claro, que esa es la cuestión. Sí, No son capaces de decir, queremos pedirle disculpas al país. sí, así es. Hayan apoyado o no, incluso en el año 98, 99 o a principios de 2001, 2002, yo el otro día lo comentaba, Edmundo González Urrutia, siendo embajador de Venezuela en Argentina, Así cuando es. fue el golpe contra Chávez, fue uno de los que condenó el golpe. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? Es aceptar políticos, no políticos, venezolano de a pie y el de cuello blanco, Así es. lo que significa la totalidad de ser venezolano. Y lo dicho, ahí está Mensaje sin destino, que es la idea de nuestra crisis de pueblo, pero también, aunque publicado antes, está este famoso ensayo, La traición de los mejores, que yo creo que sintetiza lo que ha sido la política venezolana de la que siempre hablamos. Ese ensayo para mí, bueno, no hay manera de reescribir algo que sea tan explícito y tan claro Ujú. sobre lo que es la mediocridad en la política y la traición de quienes están llamados a ser los mejores, los de mayor mérito, que este escrito de María Briceño Iragorri. Y también está, por ejemplo, Problemas de la Juventud Venezolana. Sí. Pero es que, Francisco, es tanto, porque este hombre escribió tanto, que es muy difícil. O sea, pareciera que estuviéramos citando y nombrando obras porque sí, Sí. como que agarramos así del sombrero del mago, ¿no? ¿Viste? Y vamos tirando cosas, pero la verdad es que no. Hay que hacerlo con paciencia, hay que entrar en esta obra con calma, de a poco, porque es Así muchísimo, es. pero tiene gran valor, No, tiene gran valor. no olvidemos antes de ir cerrando el programa unas cuantas cosas más, Andrés, ¿no? Por un lado, echando un poquito para atrás, la muerte de Medina Angarita en Nueva York en 1953, que pues Sí. también es un pesar muy grande para don Mario y que él escriba en 1955 ese ensayo tan bonito llamado Hablemos de Medina. Por otro Así es. lado, como es evidente, sigue escribiendo. Se publica un libro importantísimo, Los Riveras, que también invitamos a que lo lean Mm, porque para mí quita esa imagen de un don Mario pesimista y ya. No, yo creo que ahí hay esa idea de transformar la catarsis de una verdad incómoda en esfuerzo, en trabajo para el futuro. Y por ujú, último, pensar que continuamente don Mario escribe sobre Venezuela, pero en esta época del 53 al 58, lo más importante son sus cartas. Hay creo que 3 tomos de epistolario en las obras completas que son de lo más sentido, de lo más interesante y de lo más revelador de la forma de pensar de este hombre. Y para mí lo mejor está justo en esa última etapa. mm, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí. Pero bueno, llegamos a 1958, como siempre los referimos a nuestro capítulo sobre la caída de Marcos Pérez Jiménez, capítulo 3 de este podcast, pero lo que nos interesa es la vuelta de Mario Briceño Iragorri. Pasa el 23 de enero, don Mario vuelve el 13 de abril, entra por Maiquetía y era ya tan famoso y tan querido que lo recibe un verdadero Ujú. gentío.
Y de hecho, el 6 de marzo, esto está publicado en el Nacional, un grupo de más de 50 intelectuales le exigen a la Junta de Gobierno, la de Larrazábal, ¿no?, Ujú. que se invite a regresar al país a Mario Briceño Iragorri y que se le haga un homenaje y reconocimiento público por su talla intelectual y política. Gente incluso con la que adversó Ujú. políticamente. Ojo. Y otro detalle, que no podemos dejar de mencionarlo porque esto pasó. Es un hecho concreto y por poco se me escapa. Don Mario Briceño Iragorri sufrió un intento de asesinato en el año 1954. Ujú. Mientras iba a misa, la misa mañanera en el famoso monasterio de las Jerónimas, esto es en España, se le acercó un tipo, le pegó un golpe, un primer golpe, ¿no?, en la cabeza, Ajá. y cuando este casi pierde la conciencia, siguió golpeándolo, agrediéndolo y lo dejó literalmente chorreando sangre en el piso. Ujú. Esto aparece en un artículo suyo llamado Sangre en el Rostro. Está reflejado en los diarios de la época, en España y en Venezuela, y también fue confirmado por su hija, nuestra querida amiga Beatriz Briceño Picón. Ahora, ¿quién fue el autor intelectual? No sabemos. Don Mario aseguraba que fue Pérez Jiménez y así lo piensa también su hija. ¿Quién sabe? Pues ¿No? sí, Pero no podemos dejar de mencionar este suceso que obviamente, ocurrió. obviamente. Es así, es un Y hecho. bueno, en fin, volviendo al año Mm, 58, llega al país el 13 y el 14 se publica su recibimiento en el Nacional. Lo acompañan Joaquín Gabaldón ujú, Márquez, Ignacio Luis Arcaya, José Luis Salcedo Bastardo, Aristilleta Granco, mm, entre otra gente. Y se le ve muy feliz realmente, o sea, él se le ve bastante sí. feliz. Y el 6 de junio muere en la madrugada precisamente de un ataque al corazón. Y dice la nota del Nacional del día siguiente. Pierde Venezuela uno de sus escritores más notables y uno de sus más probos ciudadanos. Su pluma vocelada en el estudio y en el trabajo, animada por la lumbre de una mente clara y creadora, se afanó incansablemente durante 40 años hasta coronar una obra que pesará por siempre en la historia de nuestra literatura como magnífico paradigma de depurado lenguaje, de acuciosa honestidad y de indoblegable temple espiritual. Wow. Imagínate si hoy en día nuestros periodistas escribieran así en el periódico. Me encanta. Me imagino Muy, que la mitad no muy bello. entendería nada. No, bueno, también, ¿no? Empecemos por el problema de que los mismos periodistas tampoco entienden, pero es muy Exactamente, bello. exactamente, Es muy bello. exactamente, exactamente. Y quiero queremos, queremos que se queden con esto. Mario Briceño Iragorri murió el 6 de junio de 1958. En este programa hemos escuchado mucha información, sé que hay mucho para volver a escuchar, hay muchas obras para leer, pero dejemos que su única muerte sea esa, la física, la del año 58, y que en este momento tan importante, tan coyuntural, tan único en la historia de nuestro país, no vuelva a caer en oídos sordos y en mentes soberbias y necias toda la vigentísima obra de este venezolano maravilloso. Ujú. Así es. Estén de acuerdo o no con todo o con parte de su accionar político, su probidad y su inteligencia y su amor por Venezuela son indiscutibles. Entonces, les pido, en nombre de Francisco y Ujú. mío, en nombre de toda la gente que trabaja con nosotros, no dejemos que esto pase en vano. Así es. No matemos, no matemos, repito, por segunda vez al gran Mario Briceño Iragorri. Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos la próxima. Chao, chao. Cuando me preguntas por mi experiencia de mantener viva su memoria después de su muerte, te diré que hay dos pasos. Primero, porque su muerte a mí me comprometió de una forma distinta en mi propia vida. Cuando yo vi a papá muerto en Capilla Ardiente, en el Congreso Nacional, lo único que salió de mi corazón fue decir: si el pueblo que hoy te honra te encontrará en tus libros, yo te buscaré en Cristo a quien tú tanto amaste.
Bueno, cuando volví a Venezuela, el año 1973, yo me di cuenta que tenía que ocuparme, porque ahora mi padre, desde el fondo del alma, y Dios mismo me decía, haz que se conozca el pensamiento de tu padre, que no es tuyo, sino es del pueblo venezolano. Yo empecé a adentrarme más, a ayudar más, a hacer alguna publicación y luego a constituir la Fundación Mario Briceño Iragorri con mi madre y mis hermanos. Yo se lo sugerí porque me parecía que no había, que teníamos que buscar alguna plataforma para poder darle un despegue a la, diríamos, a expandir su memoria, sus libros, su obra y a repensar cosas, para que no se perdiera ese legado para Venezuela. Entonces, puedo decir que el asumir esto en estos tiempos mm, realmente ha sido para mí sumamente importante. La memoria de María Vicenia Gorri no es de la familia. La memoria de María Vicenia Gorri es del pueblo venezolano que pidió a través del Congreso de la República que se llevaran sus restos al Panteón Nacional, que se hizo el traslado en 1991, que también el Congreso lo nombró maestro de la juventud venezolana y también pidió que se hicieran sus obras completas. Las obras completas se han quedado en el volumen 23-24, porque el 24, bueno, creo que está todavía en camino, faltan varias, pero se quedaron en el aire estos años en los que Monte Ávila Editores se había comprometido a hacerlo, pero realmente le ha sido como muy complicado. Entonces veremos si algún día se concluyen, aunque realmente todo lo suyo está editado y publicado. Faltan esas obras completas, lo que se ha escrito sobre él y cosas que son, diríamos, de otro género, pero yo creo que lo que hay que hacer cara a un futuro es volver a tomar esas obras completas y darse cuenta de que hay que, diríamos, reeditarlas, mejorar la forma de su edición y interpretarlas y hacerlas que circulen más en los medios académicos y en los medios de enseñanza media. Queríamos que todo pasara, todo fuera pasando, María Vicenia Gorri fuera pasando a ese pueblo que lo llevó a la constituyente, a ese pueblo que lo llevó, diríamos, a quien él amó y al que dejó su mensaje sin destino, y ese pueblo es el que ahora, a través de sus instituciones, tiene que mantener la memoria de un venezolano que les pertenece por pleno derecho.